Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Noticias Unidad desde el Parlamento. Soy Maylin Medina. Me encuentro en el Salón de Expresidentes de la República. Me acompaña la distinguida diputada doña Rosibel Ramos Madrigal. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Sin duda, pues un tema que ha creado mucha polémica. Doña Rosibel, ha entrado un presupuesto extraordinario y ustedes ya han hecho algunas críticas al respecto. Sí, bueno, un saludo muy especial a todos los que nos... todos los costarricenses y las costarricenses que nos ven por este medio. Este presupuesto es un presupuesto extraordinario, esperando la llegada del presupuesto ordinario para el año 2017, si Dios quiere, en el mes de septiembre. Aquí lo que se da es una incorporación de recursos nuevos, hay nuevos ingresos, entran nuevas platas al gobierno, y entonces hay que darle destino a esas nuevas platas. El gobierno tiene que pedirle permiso, tiene que pedirle autorización a la Asamblea Legislativa para poder, para ver en qué gasta esa plata. Y en segundo lugar, recordemos que también en este presupuesto se toman recursos de remuneraciones y de pensiones que le están sobrando al gobierno. Ejemplo, la proyección del año pasado fue del Banco Central con relación a la inflación, se había proyectado en el primer semestre del año, era de un 4.2%. Entonces ellos calculan el pago, la inflación de un 4.2%, pero al final se dio un 0%. Esa inflación no se cumplió y se mantuvo pegada al 0%. En otras palabras, le sobró plata al gobierno. Entonces no es cierto cuando se dice de un gran sacrificio que está haciendo el gobierno, porque no está haciendo un sacrificio, simplemente que proyectaron remuneraciones 4.2% más de lo que fue la inflación, que fue un 0, de lo que fue, sí que fue un 0% la inflación. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es este presupuesto extraordinario? Nuevos ingresos y además le sobró plata al gobierno en remuneraciones y en pensiones. Por supuesto que le sobró porque había inflado. Lastimosamente de todo eso estamos pagando deuda, de esa inflación del tema de remuneraciones y pensiones. En total ese sobrante fue de 104 mil millones de colones, de los cuales recordemos que el gobierno, cuando Liberación Nacional le dio aquel cheque en blanco a el gobierno, donde aceptó aprobar un presupuesto irresponsable, como fue el presupuesto del año 2016, el año pasado que se aprobó el del 2016, lo aceptó con un compromiso del gobierno de hacer una rebaja para pago de deuda de 40 mil millones de colones. En este presupuesto viene esa rebaja de 25.810 millones, no viene de 40 mil millones. Y entonces le rebajan a la deuda y además vienen 78.222 millones que lo redistribuyen en diferentes ministerios. Entonces, es un panorama claro sobre la forma mediante la cual aparecen los recursos, ingresos, y además le sobró plata al gobierno por el cálculo que hizo en el tema de remuneraciones y de pensiones de más. De ese porcentaje, de esos 78 mil millones, quitando los 25 mil y resto para deuda, de esos le están dando un 88.6% al MEP para que el MEP los distribuya, que son 69.346 millones. A mí me alegra contarle a los costarricenses que esos recursos van directamente a lo que es infraestructura educativa. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa con el problema del MEP? El MEP tiene una dirección que se llama Dirección de Infraestructura Educativa. Esa es la que ejecuta los recursos que van a las juntas de educación. ¿Qué pasa? Que el DIE contrata a los profesionales para hacer el diseño, el dibujo, el presupuesto, para que la junta contrate a la empresa que va a ir a hacer el aula o la batería sanitaria o el colegio o la escuela. En este caso, los recursos para infraestructura hay, el problema es el problema de profesionales, de recursos. Yo inmediatamente me doy a la tarea el lunes temprano de reunirme con el viceministro de Hacienda y con la directora, ya les digo,
doña Marjorie Morera, directora de Presupuesto Nacional, y con don José Francisco Pacheco, y les hago saber la urgencia de reforzar el DIE para que puedan atender esta gran demanda, porque solo pegados de proyectos viejos de los dos gobiernos anteriores de Liberación vienen 1.300 proyectos pegados. O sea, por eso es que andamos por escuelas y los niños en salones comunales y escuelas sin terminar, y además sin terminar, en muy malas condiciones y sin ejecutar las platas. Por eso el proyecto de Caja Única del Estado, que es tan importante, que le damos 3 años al DIE para que ejecute esos recursos, y no los recursos se devuelven a la Caja Única para acá, o se van directamente para pago de deuda. Ok, entonces, como producto de esa conversación, el día martes, en comparecencia ante la Comisión de Hacendarios, nosotros le propusimos, más bien en esa reunión con el viceministro y con la directora de presupuesto, propusimos de que se contrataran una cantidad de profesionales para que tuvieran los recursos necesarios, los profesionales necesarios para ejecutar estos recursos. O sea, hay una millonada en Caja Única dirigida a las juntas de educación. Le vamos a dar 69.346 millones más, y sin profesionales para ejecutar. Eso significa plata y ociosa, plata sin trabajar porque no hay profesionales. Bueno, entonces, por dicho el día martes en comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la ministra de Educación, doña Sonia Marta, hizo un anuncio muy alentador en el cual dice que el ministerio está formulando una moción para que entre en estos días, para que a este presupuesto extraordinario que vamos a aprobar se incorporen recursos para reforzar el área de profesionales del DIE con 30 profesionales por 18 meses, por servicios especiales. O sea, por un tiempo definido, por 18 meses para 30 profesionales para poder ejecutar esos recursos. Yo de verdad que le agradezco al Ministerio de Hacienda por esa atención que nos pusieron a esa solicitud que hizo esta diputada, pero de verdad que siento, y se lo dije a la ministra, que más bien yo esperaba que en estos 2 años ella debió haber hecho un operativo de haber contratado por servicios especiales unos 100 profesionales para haber ejecutado esos recursos, y estar nosotros sufriendo de estar pagando deuda de recursos ociosos en Caja Única del Estado que no se contratan, pero con un tiempo prudencial. O sea, que no sean plazas que van a quedar para toda la vida, sino decirles, bueno, a ustedes se les contrata por 1 año para ejecutar estos recursos. ¿Son plazas temporales por 18 meses? Por servicios especiales, exactamente, temporal, por 18 meses para ejecutar no solo los recursos de infraestructura que ya están para esas 1.300 plazas, esos 1.300 proyectos, sino para estos 250 nuevos proyectos, o más bien, 250 nuevos proyectos que entran con ese costo de 60 y resto mil de millones. Pues entonces, esa es la mayor, esa es la fuerza más grande del presupuesto. Les digo que casi el 89% del presupuesto va dirigido a infraestructura educativa, y los 25.000 millones que van para cumplirle la palabra Liberación Nacional a medias, porque eran 40.000 millones. O sea, a mí me da pena que a estas alturas, 6 meses ya de este gobierno, y Liberación no le haya exigido al gobierno de que le cumpla la palabra de ese recorte de gastos que se iba a hacer, porque el tema no es que ahora vengan a decir que fue recorte, porque es un tema de subejecución. Como no están ejecutando algunos recursos, entonces ven acá con esto, o sea, lo que nos están devolviendo es como la ineficiencia de lo que no han ejecutado, pero en este tema me satisface un poco porque son ingresos nuevos, y además lo que no gastaron en remuneraciones y pensiones. Me hubiera gustado que esos 40.000 millones de rebaja de Liberación fueran totalmente de gastos superfluos, o sea, publicidad y propaganda, alimentos y bebidas, viajes al exterior para que el presidente se baje del avión, viáticos al exterior, y horas extras en algunos ministerios que no se usan bien, en otros sí se usan muy bien, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
pero sí el presupuesto es un presupuesto extraordinario, este presupuesto es un presupuesto extraordinario relativamente sano. Y que posiblemente se habla de que llegaría otro para cumplir la liberación. ¿Usted cree que bueno, eso es posible? esa es la esperanza de todos los costarricenses y de nosotros también, de que venga otro presupuesto de alrededor de 22.000 millones de pesos para cumplir la palabra de liberación. Pero si no, yo sé que los diputados de la fracción de la unidad vamos si Liberación no le exige, nosotros sí vamos a exigirle al gobierno de que cumpla la palabra, porque sí, sinceramente fue un cheque en blanco lo que Liberación le entregó. Doña Rosibel, esto me da paso para preguntarle si nuevamente la unidad va a insistir en este acuerdo para la gobernabilidad sobre el tema de la agenda fiscal, en que primero control del gasto, pensiones y luego impuestos, porque usted siempre ha insistido en que este gobierno lo que quiere son impuestos. Ayer cerramos en la tarde en una encerrona, vaga la redundancia, de la fracción del partido, donde le mandamos ya el borrador de lo que nosotros como fracción proponemos sobre una agenda de consenso que firmaríamos las fracciones de la alianza con el gobierno, incluyendo al PAC, sobre el tema de qué proyectos estaríamos comprometidos a estos 6 meses que quedan sacar adelante. Yo creo que la fracción de la Unidad Social Cristiana es la única que se ha parado, se ha amarrado duro las enaguas y los pantalones en decir gasto, 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 gasto es lo primero. Nosotros tenemos que entrar con los proyectos de contención de gasto. Nosotros después de que entremos con el tema de contención de gastos, estamos dispuestos a iniciar una discusión en el tema de impuestos, pero yo pienso que con qué cara yo como diputada vengo a decirle a los costarricenses que vamos a aprobarles nuevos impuestos con la gastadera que se tiene el gobierno y que se han tenido los gobiernos anteriores. De los 8 años para atrás, nosotros fuimos muy responsables en los gobiernos socialcristianos, inclusive el déficit fue muy sano, fue limpia las finanzas en el gobierno de Abel Pacheco, que fue nuestro último gobierno socialcristiano, y no así sucedió en el gobierno de don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla. Así es que fuimos muy claros en decirle al gobierno el tema de reglas fiscales, el tema de empleo público, de anualidades, tema de pensiones, tema de fraude. Esto es prioridad para nosotros. Nosotros, si tenemos que caer en una crisis, caigamos en la crisis. Y hace rato tenemos miles de costarricenses que están en crisis. Y entonces, si tenemos que caer en esta crisis, es porque el gobierno lo único que ha pedido nuevos impuestos. Hoy lo estamos viendo en los periódicos. Ese decreto del presidente de $2 más en el impuesto de salida, de poner IVA a las compras de internet, esas compras inclusive de internet, por internet, mucha gente de clase media la utiliza por la situación difícil que estamos viviendo en este país. Bueno, ya quieren el IVA para las compras de internet, el impuesto de valor agregado, pero yo quiero decirle que eso es lo que uno siente que es lo único que piensa el gobierno, nuevos impuestos. No nos viene a hablar el presidente de la República, no nos vienen a hablar de sostengamos, amarrémonos la faja, y por eso nosotros les estamos diciendo, contengamos el gasto o reactivémonos, o proyectos de reactivación económica que no hay. Exactamente, propuestas de parte del gobierno donde nosotros, y más bien este tipo de presupuestos, donde viene inversión social, a nosotros nos gusta, porque esto nos ayuda con el tema del déficit fiscal también. Pero ¿qué es la crisis que estamos? Seguimos pedimos prestado para seguir gastando más, y además de eso, no se invierte socialmente, no se invierte en carreteras, no se invierte en escuelas, no se invierte como se debe invertir socialmente en un país. Además, no hay proyectos de reactivación económica, las empresas asustadas, muchas yéndose del país, y pues lógicamente que vamos para una crisis. Entonces yo no puedo ser tan irresponsable de decirle a los costarricenses: ustedes sigan metiéndose las manos en el bolsillo, dándole plata al gobierno para que el gobierno siga siendo irresponsable con la gastadera. Esos temas que la Unidad Social Cristiana ha insistido con la oposición, con los aliados,
y va por buen camino, nos dice usted, señora diputada. ¿Tendrán un trámite expedito tal y como se había hablado al principio? Nosotros lo seguimos proponiendo. Ahorita hay un consenso en el tema de una vía rápida para aprobar el proyecto de fraude fiscal, de una vía rápida para aprobar el proyecto de pensiones, no así en el tema de gasto. El gobierno no quiere negociar con la fracción de la unidad para hacer una vía rápida en el tema del proyecto de contención de gasto. Esto es doloroso para nosotros y lo que yo no entiendo es esa doble moral y ese doble discurso del presidente con respecto a que fue lo que caminó en campaña, fue lo que se comprometió en la campaña con los costarricenses. Y hoy por hoy habla de vía rápida para impuestos, habla de vía rápida para el proyecto de fraude, ese sí nos parece, el proyecto de pensiones que también nos parece, pero no habla de vía rápida para que nos sentemos en una mesa a hablar sobre contención de gasto. Inclusive con el proyecto que propuso la fracción, la alianza en el tema de contención de gasto, ese proyecto nosotros hemos dicho claramente que no está escrito en piedra. Si tenemos que sentarnos con los sindicatos, si tenemos que sentarnos con el gobierno, si tenemos que sentarnos con todos los grupos sociales a trabajar el proyecto, lo hacemos, pero sentémonos, hablemos, busquemos una salida, démosle una esperanza al país, pero simplemente no. Yo creo que es un tema de llegar a ahogar este país con impuestos y ya, si no es que estamos ahogándonos ya. Tomar decisiones por toda la ciudadanía. Doña Rosibel, ¿cómo le explica usted a los sindicatos? Usted una y otra vez les ha dicho a los empleados públicos que no se van a ver afectados, que es un tema de salarios altos, etcétera. ¿Cómo le explica usted a esa gente? No. Y recordemos claramente que es como, a ver, ¿cómo se puede decir eso? Es como una buchaca que los líderes sindicales tienen ahí, porque aunque no se le afecte a los funcionarios públicos que están contratados hoy y se vayan a tomar medidas de contención con los nuevos que se contraten del momento en que se apruebe la ley, de ahí ellos, los líderes sindicales, por supuesto que ellos quieren seguir viviendo de ese chupón que han vivido todo el tiempo, y entonces es el trabajo de ellos, defender los sindicatos, los líderes sindicales. ¿Qué es lo que hacen? No los sindicatos, tal vez ahí hay mucha gente sana, mucha gente buena, pero los líderes sindicales, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es tratar de sacar privilegios para los funcionarios públicos y seguir defendiendo esos privilegios. Ellos no se pueden sentar en una mesa a decir, bueno, estas cosas no pueden suceder más, estas situaciones no pueden suceder más. La indefensión, el tema de desesperanza que sienten los agricultores de cantones como Pérez Celedón, como la zona de Los Santos, en Limón, en Guanacaste, donde no se les da tiempo, tributación los ahoga, con el tema del pago de impuestos, hay que pagar caja, hay que pagar luz, hay que pagar la Caja Costarricense de Seguros, hay que pagar luz, hay que pagar tributación, hay que pagar agua, hay que pagar precios altos de combustible. O sea, toda esta indefensión, y después uno ve derroches impresionantes que se dan en el gobierno central, en ministerios que no son todos, y siempre pongo el ejemplo del tema del Ministerio de Educación, de los salarios mínimos de un conserje o de un misceláneo en el Ministerio de Educación con respecto al uno de la Universidad de Costa Rica. Es una barbaridad los privilegios. Una anualidad con respecto al salario base de un funcionario del Ministerio de Educación es de 1,94. Un cálculo de una anualidad sobre un salario base de la UCR es de un 5%. O sea, las diferencias son impresionantes de los salarios, las diferencias de salarios, la cúpula del ICE, la diferencia de funcionarios bajos del ICE, Recope, y otras autónomas, y en cambio ministerios como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública con situaciones difíciles de salarios. Entonces aquí es un tema de que, y tal vez para que los costarricenses a ver cómo me explico mejor, está el tema, por ejemplo, de prohibición, un porcentaje que se paga.
Entonces resulta que a un profesional que es arquitecto le pagan prohibición por administrar un departamento. Entonces, ¿por qué le van a pagar prohibición por administrar si él es arquitecto? O sea, a una persona que es médico le pagan prohibición para que no trabaje como médico, para que se dedique a administrar un departamento. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, estos errores se cometieron y esto se cometieron en todas las administraciones pasadas, y yo lo acepto, inclusive en nuestras administraciones socialcristianas ese error se cometió, pero hay una nueva generación con mucha esperanza, con muchas ganas de hacer las cosas bien, y queremos por eso subsanar todos estos errores que se cometieron en el pasado. Doña Rosibel, se nos acabó el tiempo, pero no quería terminar sin que antes usted le diga a los frijoleros que hay buenas noticias en ese presupuesto y que fue una idea suya, una lucha suya por buscarles una salida. Sí, yo agradezco las palabras del ministro del MAC con respecto a la lucha que él y yo dimos con respecto a este subsidio para los frijoleros, pero sí es de la zona norte y de la zona sur, porque sí es doloroso el tema de ver de los frijoles contaminados, nosotros, gorgojos, o sea, toda esa contaminación por no poder vender el frijol que sufren nuestros productores, y resulta que los precios, las transnacionales o las empresas que compran los frijoles, precios ridículos, porque de Nicaragua está entrando un frijol más barato, y resulta que, bueno, nos pusimos de acuerdo para darle un empujón a los frijoleros, pero esperando que este gobierno tome decisiones diferentes para el próximo año y le abramos un espacio de mercado a estos frijoleros para no estar teniendo que subsidiar con recursos del pueblo a estos frijoleros que también pagan impuestos y son pobres. La mayoría de productores pequeños de frijol necesitan este empujón que hemos logrado empujar ahora con el Ministerio de Agricultura, con el señor ministro, que fue muy accesible y me apoyó muchísimo en esta lucha que dimos. Bueno, muchas gracias a la señora diputada doña Rosibel Ramos Madrigal, nos acompaña con este tema del presupuesto y otros. Muchas gracias y muy buenas tardes.